Error táctico imperdonable, pero así es el ajedrez, que unos juegan bien, otros mal, otros peor. Ya lo dijo también Tartakowe. En ajedrez, el vencedor es quien hace la siguiente jugada al último error. Eso es lo que le ocurrió a Wesley So en su partida contra Levon Aronian en la cuarta ronda del American Cup Open. Una partida muy luchada desde el punto de vista teórico, táctico, estratégico, desde la apertura y durante todo el medio juego hasta que So comete un grave error táctico que lo deja indefenso con una jugada que tal vez no consideró o la valoró perdedora para las negras. No se pierda esta partida, llegue hasta el final para que comprenda todo lo que ocurrió en este encuentro que se inició con D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4, una defensa ninso-india que pretende o clava el caballo para tener un control sobre la casilla central E4. El blanco respondió con la variante capa blanca, dama C2, enroque y E4. Observe el trayecto de este peón. Siguió el negro con el ataque al centro C5. Otro peón que ataca el centro y se instalará en el campo de las blancas. Sin embargo, el ataque directo con D5 establece una lucha equilibrada en este sector y es la preferencia de la mayoría de los conductores de la ninso-india en esta posición. Después de E5, caballo E4, la lucha está igualada. Después del ataque a D4 con C5, el blanco respondió correctamente con E5, entrando en un intercambio de piezas indirecto que finalmente favorecerá al blanco. El negro continuó con C por D4, A3, una jugada intermedia muy importante para apoderarse de cierta iniciativa. Las negras respondieron con A5. Es la mejor opción, sin embargo, la línea no humana es la siguiente retirada del alfil a D6, que se considera interesante: E por F6, D por C3, F por G7, torre E8, dama por C3 y caballo C6, que es menor ventaja para las blancas. ¿Se atrevería alguien a jugar alfil D6? Pero continuemos con la retirada: alfil A5, E por F6, D por C3, B4. Esta es la idea de haber jugado primero el peón a A3, desalojando el alfil de B4, que ahora se retira a C7. Después de alfil C7, el blanco continuó con FG7. La continuación más lógica. Las negras respondieron a ello con torre E8. No se debe capturar en G7, al menos por ahora, porque este peón protege al rey. El blanco continuó su desarrollo con caballo F3, que es un natural desarrollo, pero la que más iniciativa presentaba al blanco era el desarrollo alfil D3, atacando H7 y forzando prácticamente a la mejor continuación F5 y ahora dama por C3 con clara ventaja blanca. Sin embargo, esta jugada no es mala, pero la ventaja es menor. El negro continuó con D5. Desea abrir la posición central. Sin embargo, la defensa del peón de C3 por medio del desarrollo de la dama a F6 mantenía el balance. Tras este avance a D5, el blanco se apresuró
a capturar el peón con dama por C3. La iniciativa es un factor muy valioso que garantiza ventaja. Esta captura deja escapar la posibilidad de jugar el salto caballo G5, que amenaza mate con dama por H7, F5 única y solo ahora dama por C3, seguido de alfil E2 y enroque. Pero ellas decidieron finalmente la captura directa dama por C3, lo que le da a las negras la posibilidad de igualar. Ellas jugaron ahora E5. Cierra la diagonal de la dama, abre su alfil de C8 e intenta molestar al caballo de F3 por medio de E4. Otra posibilidad más elástica era el desarrollo caballo C6, sin desbalance de la posición, con lo cual se mantiene la posibilidad de avanzar el peón de E6 o no. Tras la jugada E5, el blanco respondió con C por D5, E4, un buen movimiento, caballo D4, alfil E5. El alfil se opone a la dama de C3 en una diagonal importante y podría incorporarse a la defensa de su monarca capturando en G7. Como tema táctico de importancia, muestro la siguiente variante porque conduce en determinados momentos o en todos los que voy a presentar en un jaque mate. La jugada en cuestión es rey por G7, un grave error que, como puede observar, perderá inmediatamente y lleva al mate tanto con la línea caballo F5 jaque que continuaremos después. Otra vía de mate con un movimiento más que caballo F5 era la ubicación del caballo en E6 con un ataque doble a rey, jaque doble a rey con caballo y dama, que ahora continúa con rey G6, dama G7 jaque, rey H5, alfil E2 jaque, rey H4 y dama por H7 mate. También después de caballo F5 jaque doble con la dama y el caballo, el rey sube a G6 para durar unas cuantas jugadas más, dama G7, rey por F5. Lo mismo si el rey decide ir a H5, recibe el mate con alfil E2. Pero capturando el caballo, diría, es preferible morir matando, y después de rey por F5 sigue G4 jaque mate. Continuemos con la partida alfil E5, alfil B2. La batería dama más alfil en la diagonal grande contra el enroque enemigo es de buen gusto, aunque no siempre es lo mejor. Apuntar al centro y al ala de dama con este alfil, jugando el desarrollo alfil E3, mantenía un mejor juego para el blanco, en lugar de alfil B2, que fue respondido con caballo D7. Esto permitirá al blanco el siguiente desarrollo. Una alternativa que tiene, digamos, una especie de trampa posicional era jugar primeramente el avance del peón A5, con la idea de provocar en su adversario el avance B5, aunque realmente, como veremos, preferible es alfil E2 con un juego igual, porque después del avance B5 sigue ahora caballo D7, con lo que el blanco no tiene ahora, como en la partida, el desarrollo alfil B5, eliminando este caballo que se dirige a B6 atacando el peón de D5. Por lo tanto, caballo D7 no era la mejor opción. No es que pierda, pero no era la mejor. Estamos hablando de, digamos, trampas estratégicas. El blanco respondió con alfil B5 y A6. Una pérdida de tiempo.
lo correcto hubiera sido en este momento dama b6, amenazando ganar material con la captura del caballo de d4. Ahora lo mejor es alfil a4 y después de torre d8 con la idea de caballo f6 y atacar el peón de d5, deja la posición en iguales condiciones de lucha para ambos jugadores. Sin embargo, después de a6, alfil por d7. Esta era la idea de las blancas, eliminar el peligroso caballo que iba a capturar en d5. Pero con esto se cede la pareja de alfiles al negro. Sin embargo, lo mejor en esta circunstancia era la retirada del alfil a4 sin temor al avance b5 que he respondido con alfil b3, planificando el enroque corto que deja al blanco con un juego de mejores perspectivas que lo realizado en la partida con el cambio alfil por d7, que fue respondido alfil por d7, enroque y dama h4. Movimiento agresivo que busca en primer lugar el mate en la casilla h2 y lo que ocurre en la partida, provocar debilidades en las casillas blancas del enroque. Se debió aprovechar la clavada del caballo de d4 para mejorar la ubicación del alfil de d7, jugando en este momento alfil b5, que es una buena jugada. La torre como mejor opción se mueve de a d1, torre f d1, dama f6, dama e3 y torre a d8, movilizando todas las piezas pesadas y a continuación la sobreprotección del peón de e4 con alfil d3. Dejaba a las negras en una buena posición. En caso de la captura rey por g7, esto sería un error gravísimo debido a dama e3, dama h4 y ahora f4 deja al blanco en una posición ganadora. Si se captura en este momento al paso con e por f3 amenazando h2, entonces sigue caballo e6 jaque con una posición ganadora para las blancas. Tampoco o también es de dudoso valor la captura con el alfil en g7, sigue torre de a e1 con la idea de ubicar la torre en la gran posición de e3, dispuesta a presionar en e4 doblando la otra torre o trasladarse al ala del rey, fundamentalmente a g3 para atacar el enroque de las negras. En la partida se jugó dama h4, que fuerza g3 y dama h3. Se amenaza alfil g4 seguido de alfil f3 con graves amenazas de mate al enroque blanco. Por lo tanto, obliga ahora a f4 y alfil f6 es la jugada o fue la jugada de Aronian. La pareja de alfiles de las negras están muy activos y son útiles. También se puede considerar ganar un tiempo a costa de la dama de c3, movilizando la torre de a8 por medio de torre de a c8. Son momentos claves estratégicos para aprovechar la columna C en cualquier momento. Pero ellas decidieron alfil f6 con la idea de empujar el peón a e3, que ahora fue bloqueado con la dama en e3, en dicha casilla. La dama es mala bloqueadora, aunque no es la intención del blanco en este momento bloquearlo, sino más bien una necesidad. Lo mejor era mantener el alfil de b2 defendido con el traslado de la dama a b3, con una lucha que se mantiene igual. Después de dama e3, el negro respondió con alfil g4 y torre f2. Esta no es la mejor continuación. Se debió movilizar hacia el centro la torre de a e1, que era una variante a considerar que mantiene el equilibrio, aunque el negro en realidad posee un juego más fácil de llevar. Tras la jugada torre f2, torre de a
a D8. La captura en D5 es importante desde el punto de vista material, pero más aún la actividad de esta torre en D5 para trasladarse al ala del rey o doblar las torres presionando sobre el caballo de D4, que ahora se retiró a B3 y el negro respondió con torre por D5. ¿Se ha dejado el alfil de F6? Bueno, vamos a ver. El blanco continuó con torre E1. No, el alfil está indefenso, pero no lo dejaron allí. Allí lo dejaron con toda intención, toda vez que su captura con alfil por F6 lleva a la continuación torre D3, con lo que como mínimo se recupera el caballo de B3 y se queda con una mejor posición de las negras. Lo mejor es ahora torre E1 para entrar en un intercambio o un desbalance material después de torre por E3 y dama H6, donde la relación material es favorable a las negras, pero aún existe bastante lucha. Sin embargo, en la partida jugaron torre E1, que era la jugada correcta, alfil por B2, torre por B2 y dama H6. Esta retirada tiene sus consecuencias, como veremos más adelante. Lo mejor era retirarla a H5, dama H5 y después de torre D2, torre de E a D8, torre por D5, capturar dama por D5, manteniendo la defensa del peón de E5, porque allí si se captura con la dama se dejarían el caballo de B3. Por lo tanto, veamos cuál es la diferencia ahora después de dama H6, torre D2 y dama D6. Siguiendo la línea que habíamos visto anteriormente, doblar las torres con torre de A a D8 no es bueno, porque sigue torre por D5, torre por D5 y las blancas pueden capturar el peón de E4 perfectamente con igualdad, sin preocuparse de que el negro pueda capturar el caballo de B3. Una sutil diferencia en muchas posiciones, como en esta. Seguimos entonces con dama D6, torre por D5, dama por D5, caballo D2. Una buena jugada que fuerza la retirada del alfil a F5 y su adversario respondió con caballo F1. Una jugada más de este caballo a E3 y Ninsowish estaría sonriendo ante su mejor bloqueador. Las negras respondieron con alfil H3, intentando eliminar el futuro bloqueador. Muy malo era, por ejemplo, la captura rey por G7, porque al seguir dama C3 jaque se despeja la casilla E3 con ganancia de tiempo y después del rey G8, caballo E3, y el caballo ocupa una casilla buena y agradable, como diría Ninsowish, mi gran bloqueador. Seguimos con alfil H3, intentando eliminar el caballo que salta inmediatamente a D2 con presión sobre el peón de E4. Las negras ponen su torre en E6, manteniendo esta pieza defendida por el peón. Las negras tienen un buen juego de piezas. Puede comprobar que E4 es tabú, quiere decir que no se puede capturar por la clavada a que quedaría sometido con alfil F5. Las blancas jugaron torre C1, con la idea de trasladar este efectivo al ala del rey vía C5. Como comentamos anteriormente, era suicida la captura caballo por E4 debido al alfil F5. Ahora comprendemos por qué la torre de las negras fue llevada a E6, porque si no hubiera sido así, entonces el blanco en esta posición con la torre en E8 tendría sencillamente
el salto del caballo a F6 con jaque y ganaría la torre, cosa que no puede ocurrir ahora. Por lo tanto, ahora en este momento el caballo de E4 sería capturado. Después de torre C1, rey por G7, torre C5, dama D3, torre G5 jaque y rey F8. Las negras se defienden bien de la presión de las piezas pesadas blancas, pero esta posición es una ilusión. El blanco pensaría que gana con la entrada de su más preciada pieza pesada para decidir la partida y juega la gravísima jugada dama C5 jaque. Un grave error táctico que las deja perdidas. Después de este jaque, su rey es el que quedará desprotegido, el rey blanco. Aquí lo mejor hubiera sido el cambio de dama por D3, E por D3, torre E5, con una lucha igual, así como el desplazamiento del rey hacia el centro del tablero, rey F2, dama por E3, rey por E3, F5, y la lucha continúa con igualdad en ambas variantes. Por lo tanto, después de dama C5, siguió torre D6. Tal vez el blanco no consideró esta jugada o la valoró como perdedora. En su análisis debe haber considerado tal vez las líneas torre E7, que ganaría el blanco por medio de torre E5 con una clavada mortal sobre la torre de E7. O de lo contrario, si juega rey F8, sigue la desagradable jugada torre G8 que lleva al blanco a una posición ganadora. O también la retirada dama D6 puede haber sido considerada y después de caballo por E4, dama por C5, caballo por C5, las blancas tienen una ligera ventaja. Y esto tal vez lo llevó en su mente Wesley So, pero no se percató que después de torre D6 su posición es completamente perdida en todas las variantes. Decidió finalmente jugar torre H5. No hay solución. Veamos una posibilidad que podría haber considerado el blanco, pero es horrorosa. Por ejemplo, caballo C4 es respondido con dama F1 mate y tendrían que firmar la planilla. Por lo tanto, torre H5 fue contestado con dama por D2, amenaza mate en G2, por lo que hay que eliminar el alfil con torre por H3, pero sigue entonces ahora B6, que hace forzar al abandono, debido a que la dama debe abandonar a la clavada de la torre, que entraría con gran efectividad. También se podía considerar, y la pongo como curiosidad, el avance E3, y todo conduce a un mate forzado, ya sea en 10 movimientos, en 8 o en 4, según continúe el blanco en esta posición. Una partida de interés para todos aquellos que le gusten la ninsoindia, así como la variante capa blanca dama C2, y disfruten de los elementos tácticos y estratégicos que existen en estas posiciones. Sin más, nos veremos como siempre en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!